Dentro de este apartado vamos a analizar el aparato locomotor como encargado de producir el movimiento y nosotros vamos a hacer un uso correcto, por supuesto, de los conocimientos anatomofisiológicos que venimos obteniendo para hacer un buen análisis del movimiento. Y para ello nos vamos a remitir a lo que es la biomecánica. Dentro de la biomecánica vamos a analizar a los huesos, que son elementos relativamente rígidos, van a estar utilizados o vistos dentro de esta biomecánica como palancas, las articulaciones, estos elementos de conjunción, generadas o comparadas como juntas mecánicas, por otro lado los músculos, que van a estar encargados de transformar esa energía química en energía mecánica para producir el movimiento, mientras que los tendones van a representar los cables que van a transportar este movimiento generado por los músculos, mientras que los ligamentos van a ser quienes estabilicen a estas articulaciones o a los elementos de conjunción. Palanca es una varilla rígida la cual va a rotar alrededor de un punto fijo o fulcro sobre la cual se va a aplicar una fuerza motriz para vencer una determinada resistencia. Cuando este fulcro es un eje, se lo denomina eje de rotación. La ley de Arquímedes, la ley de palanca de Arquímedes. Una palanca está en equilibrio cuando el producto de la fuerza motriz por el brazo de fuerza motriz es igual al producto de la resistencia por el brazo de resistencia. Vamos a ver que si esta palanca que tiene 1 metro se le aplica una fuerza de 5 kilos, puede vencer en el otro extremo a una resistencia de 5 kilos mientras que esta palanca sea de 1 metro. De esta manera, la fuerza motriz es de 5 kilos y la palanca es de 1 metro y del otro lado igual. La resistencia es de 5 kilos y la palanca es de 1 metro. ¿Qué pasa cuando cambia el brazo de palanca? Esta palanca está a 1 metro pero tiene 100 kilos, mientras que en el otro extremo, no a 1 metro sino a 20 metros, hay 5 kilos y de esa manera va a determinar la misma fuerza motriz que la resistencia o viceversa. Para vencer una resistencia de 5 kilos a 20 metros con una palanca de 1 metro, voy a tener que aplicar una fuerza motriz de 100 kilos. Momento de una fuerza o torque. Capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o eje. El torque es el producto de la fuerza motriz por el brazo de palanca. La fuerza motriz va a estar determinada en ese punto, mientras que el brazo de palanca, cuanto más largo, más fuerza voy a poder realizar. Esto está determinado, ya que si yo intento sacar esta tuerca con mi mano, donde el brazo de palanca va a ser muy corto para poder aplicar la fuerza, se me va a complicar. En cambio, si yo tengo esta herramienta mucho más larga para vencer esa resistencia, voy a poder generar una mejor fuerza o aplicar mucho mayor fuerza hacia esa tuerca. A medida que se me va acortando la llave, voy a tener que generar muchísimo más fuerza para vencer esa resistencia que tiene la tuerca. Tenemos 3 tipos de géneros de palanca, palancas de primero, segundo y tercer grado. Como vemos, el fulcro, como la resistencia, como la fuerza motriz, están en diferentes lugares en cada una. Vamos a ir a analizar cada una de ellas. Tenemos la palanca de primer género, donde el fulcro va a estar en el centro, mientras que la resistencia va a estar de un lado y la potencia o fuerza motriz del otro. De esta manera, con una palanca similar y una igual fuerza con una igual resistencia, se va a mantener en equilibrio. Esto lo vemos generado en el clásico sub y baja. Y en el cuerpo humano vamos a encontrar el fulcro en el atlas, mientras que la fuerza motriz la van a generar este músculo, el extensor cervical, mientras que la resistencia va a estar dada por la parte anterior
de todo lo que es el cráneo, inclusive la cara, provocada por la gravedad. Una palanca de segundo género, vamos a ver que la resistencia va a estar entre el fulcro y la fuerza motriz o la potencia. Esta palanca la vamos a ver representada en lo que es la articulación del tobillo y la fuerza motriz generada por el gemelo, en este caso, donde la resistencia va a caer en la tibia y, como dijimos, la fuerza motriz dada por el gemelo, y el fulcro va a ser la metatarsofalángica. Esto es la misma palanca que se genera al llevar una carretilla, donde vemos en la parte anterior está el fulcro, la resistencia va a estar justo en el medio, que acá vemos cómo cae la tibia o el peso corporal sobre la tibia, mientras que la fuerza motriz la estaría aplicando el gemelo. La palanca de tercer género, vamos a ver que la fuerza motriz o potencia va a estar entre el fulcro y la resistencia. Esto lo podemos ver representado en esta articulación del codo, donde el codo es el fulcro, el bíceps es la fuerza motriz y la resistencia va a estar en la mano. De esta manera, representada con una caña de pescar, vemos que el fulcro está en la parte baja, la fuerza motriz en el centro, aplicada con la mano, con la otra mano, y la resistencia en la punta de la caña. También, si hablamos de palanca, tenemos que hablar de ejes. Ya vimos varios ejes, y el eje es una pieza que se emplea para dirigir el desplazamiento de rotación de cualquier elemento. Acá tenemos los diferentes ejes tomados, en este caso, desde un avión. Si vemos cómo se mueve este avión, vemos cada uno de los ejes que está utilizando. A partir de acá, vamos a analizar nuevamente la posición anatómica para recordar. Queda en la diapositiva la descripción de la posición anatómica, que es como estudiamos el cuerpo humano. Y vamos a analizar los diferentes planos y ejes de movimiento y trasladar todas estas palancas y ejes hacia el cuerpo humano. Los planos básicos de referencia derivan de 3 dimensiones del espacio y se disponen formando ángulos rectos entre sí. Acá tenemos los planos, dividiendo el cuerpo en 2 mitades, una izquierda, una derecha. Acá nuevamente otro plano, dividiendo el cuerpo en un anterior y un posterior. Acá en una parte superior y en una parte inferior. Y los ejes son líneas imaginarias alrededor de los cuales tienen lugar cada uno de los movimientos y van a determinar los planos. Acá tenemos un eje que va a ir de adelante hacia atrás, por eso este movimiento de rotación o inclinación de la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Un eje que va a ir de un lateral a otro, por eso el movimiento de flexión-extensión, y un eje que va a ir de arriba hacia abajo para determinar los movimientos de rotación. Vemos que cada uno de estos ejes se va a corresponder con un plano. Acá tenemos mi ayudante con un spinner. El hilo representa el eje, mientras que el spinner va a determinar el plano en el que se mueve, en este caso, el cuerpo o el spinner. Con un eje latero-lateral, el spinner se va a mover en un plano sagital. Con un eje antero-posterior, el spinner se va a mover en un plano frontal, y con un eje vertical el spinner se va a mover en un plano transversal. Vamos a visualizar cada uno de los planos. Vamos a analizar el plano sagital. El eje transversal o latero-lateral significa que va a ir de un lado hacia el otro del cuerpo, de derecha a izquierda. Esto va a indicar el plano sagital. Dijimos que el eje indica el plano de movimiento y el plano sagital indica la dirección en la que se van a realizar los movimientos. Por ende, el plano sagital es vertical, se extiende de adelante hacia atrás y divide el cuerpo en la mitad derecha e izquierda. Los movimientos que se van a realizar en este plano van a ser los de flexión y extensión. Acá vemos en este análisis del plano sagital
los movimientos que se van a poder realizar. Acá tenemos en la flexión y extensión los movimientos realizados, por ejemplo, en la carrera, movimientos que van a determinar siempre trasladándose hacia adelante o hacia atrás. En este plano sagital, estos son los movimientos que vamos a poder realizar. Flexión de rodilla, inclinarnos, avanzar, retroceder. Luego tenemos el plano frontal, el eje antero-posterior. El eje va a ir de adelante hacia atrás y va a indicar, por supuesto, el plano frontal, el cual va a indicar la dirección de los movimientos. Este plano es vertical, se extiende de un lado a otro, dividiendo el cuerpo en una porción anterior y una posterior. Los movimientos que se van a realizar en este plano van a ser aducción y abducción en torno al eje, por supuesto, antero-posterior. Ahí tenemos un movimiento de aducción, abducción en el plano frontal. Todos los movimientos de aducción o abducción van a ser aquellos que nos traslademos hacia los laterales. Ahí vemos una aducción, abducción de brazos, por ejemplo, una media luna. O traslaciones hacia un lateral u otro. Ahí tenemos una abducción, aducción de cadera. Por último, el plano transversal. Este va a estar determinado por el eje longitudinal o vertical, el cual va a estar dispuesto en una dirección cráneo-caudal, desde el cráneo hacia los pies. Este plano, el cual es horizontal y divide el cuerpo en una parte superior, una inferior, en el cual se van a disponer todos los movimientos rotatorios. En este movimiento tenemos que disponernos a ver qué es lo que pasa en la articulación del hombro. No miremos el brazo, ya que lleva a confusiones. Acá tenemos una rotación externa y una rotación interna de lo que es la articulación del hombro. Acá vamos a ver representados todos los movimientos de rotación. Todos van a estar dados sobre el eje vertical en el plano transversal. Ahí tenemos lo que es la rotación de la cabeza, rotación del tronco y rotación del brazo. Hasta acá llegamos con todo lo que responde a la parte más biomecánica y vamos a continuar con todo lo que es articulaciones.